Mi nombre es Ariel Quispe, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPA, extensión Latacunga. En la práctica de hoy día vamos a realizar carga y descarga de un capacitor de la materia de física fundamental con el NRC 7839. Carga y descarga de un capacitor. Cuando se conecta un capacitor descargado a dos puntos que se encuentran a potenciales distintos, el capacitor no se carga instantáneamente, sino que adquiere cierta carga por unidad de tiempo, que va a depender de su capacidad y de la resistencia del circuito. En este caso, nuestro LED se irá iluminando conforme nuestro capacitor aumente su voltaje. Para descarga de un capacitor, vamos a suponer que este mismo ya ha adquirido una carga y que además hemos quitado la fuente del circuito y unido los puntos abiertos. A ver, si ahora cerramos el interruptor de descarga de nuestro circuito, tendremos que el voltaje del capacitor se irá reduciendo paulatinamente. En este caso, nuestro LED se irá apagando poco a poco y además podremos observar nuestra gráfica en el software Arduino. Utilizar los siguientes materiales que va a ser para la práctica de carga y descarga de un capacitor de la materia de física fundamental. Los materiales que vamos a utilizar va a ser un proto, también vamos a utilizar una fuente de 5 voltios, un condensador de 470 microfaradios, un Arduino para observar la gráfica de nuestro voltaje. También vamos a utilizar alambre de cobre, un diodo LED, otro dip switch, unos potenciómetros de 34K, que sería en este caso para la descarga de 80 segundos, un potenciómetro de 120K, que sería para la carga de nuestro condensador a 120 segundos, un multímetro y, y ahorita vamos a realizar la armada de nuestro circuito. Vamos a realizar la armada de nuestro circuito, entonces vamos a proceder a armar. Lo que vamos a hacer es, en el tiempo de 120 segundos, tiene que llegar a los 5 voltios, el cual es nuestra fuente de alimentación. Tiene que cargarse nuestro capacitor. Entonces, con la ayuda de un cronómetro, vamos a hacerlo simultáneamente. A medida que... Ya, a ver, como podemos observar en la gráfica, nuestro voltaje está subiendo.
al igual que nuestro voltaje con el multímetro. Si lo medimos paralelo, entonces está subiendo. A medida que va subiendo nuestro voltaje en el capacitor, nuestro LED se va iluminando cada vez más. Como podemos observar en la gráfica, nuestro voltaje ya está llegando a 5 y ya está aproximado, ya está llegando a 2 minutos. Bueno, entonces el voltaje ya ha llegado a 5 voltios, como vemos en la gráfica. Entonces igual acá en nuestro multímetro tenemos ya 4.8, 4.9. entonces bueno, la relación que vamos a hacer aquí para calcular nuestro voltaje es que este número, o sea, vamos a hacer aquí en nuestra escala nuestro número, que más o menos es en 1024. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es vamos a tomar 1024 por 5, que es nuestro voltaje total del capacitor, y lo vamos a dividir para 1024. Entonces, como vemos aquí, nuestro voltaje ya está constante y ese sería nuestro voltaje final. Para calcular el voltaje en cualquier tramo, lo que haremos únicamente, vamos a realizar es nuestro voltaje. Le hemos parado nuestro voltaje según nuestra escala. Hemos puesto que está en 780 como muestra la gráfica. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar 780 por 5, 180 por 5, y lo vamos a dividir para 1024. Entonces este voltaje que nos sale aquí de 3.8 es el voltaje en nuestro capacitor. Entonces vamos a comprobarlo con el multímetro. Bueno, observemos en el multímetro que nos da un valor aproximado, que es el de 7.74, y con eso comprobamos que efectivamente la gráfica nos está dando valores reales, y con el multímetro también, con las mediciones que hemos realizado. Bueno, como podemos observar, ahora vamos a realizar el proceso de descarga del capacitor. Entonces desconectamos nuestra fuente. Observemos que nuestro capacitor está cargado, como nos muestra en la gráfica igual. Y ahora, con ayuda del cronómetro, vamos a descargar. Como observemos en la gráfica, está descargándose nuestro capacitor. Y en el multímetro también observamos. A medida de que baja el voltaje, también observemos que nuestro LED se va apagando poco a poco. En la gráfica de aquí muestra el de LED, la gráfica de nuestro LED. Como podemos observar, el LED se está apagando ya, porque ya casi no hay voltaje en nuestro capacitor.
Bueno, entonces en la tabla de datos de nuestra guía de laboratorio vamos a observar valores de voltaje que hemos medido con el voltímetro, 0.63, 1.68, etcétera, hasta obtener 5 valores. Del mismo modo, en la simulación nos han dado valores aproximados de 5 valores igual. Entonces, bueno, aquí lo que hemos calculado es en relación, digamos, el voltaje en un 33% va a ser de 1.68, en un 50% de nuestro capacitor que se está en el proceso de carga va a ser de 2.53, en el de 78 3.9, en el de 99 4.92. Al mismo tiempo hemos medido el voltaje en nuestro LED de 5 valores medidos y calculados que nos dio la simulación del Arduino. Igual manera hemos hecho porcentajes del capacitor que sería 99% de carga total, va a ser igual a 2.02, en 93 1.90, etc. Entonces, bueno, de mismo modo hemos hecho en la descarga de nuestro capacitor en el mismo procedimiento que hicimos con el de carga. Bueno, como observamos tenemos estos datos de aquí que estamos indicando. Igualmente de LED que se descarga. Entonces, bueno, lo que hemos hecho para calcular estos valores de resistencia son como nos pedían que nuestro proceso de carga sea 120 segundos, lo que hemos hecho es despejar, hacer variable nuestra resistencia. Entonces hemos despejado con nuestro capacitor que hemos puesto y nos dio una resistencia aproximada de 120K. Del mismo modo, para la descarga que nos han pedido de 80 segundos, hemos obtenido una resistencia de 4.04K. Lo que hemos hecho es variar la resistencia en lugar de los capacitores. Bueno, ahora para nuestro cálculo de errores, hemos calculado por la fórmula el tau medido, que sería igual a R por C, que nos ha dado un valor de 55.87 y el calculado de 56.34. Entonces, bueno, hemos hecho el error que nos ha dado de 0.94, que se encuentra en el rango aceptable. Del mismo modo, en el ensayo 2, de la misma forma, hemos procedido y nos ha dado un error de 1.7%, que es aceptable. Entonces, bueno, aquí hemos hecho valores. Hemos dado valores igual en tiempo determinado. Por ejemplo, para un tau se ha demorado 20.5 segundos. Nuestro voltaje va a ser de 1.6. Para 3 tau 58.62 segundos y nuestro voltaje va a ser de 3.39. Del mismo modo, en nuestra descarga de nuestro capacitor. Bueno, en conclusión podemos decir que de acuerdo a la construcción de nuestro circuito, podemos decir que cuando el capacitor carga, su voltaje va aumentando paulatinamente y también, bueno, hemos usado nuestro LED en esta práctica que de igual manera se ha ido iluminando de una forma de menor a mayor, se ha ido aumentando. Entonces, bueno, del mismo modo, en el momento de descarga, al momento en que nosotros abrimos nuestro circuito de carga y cerramos nuestro circuito de descarga, hemos observado de igual manera que la gráfica que nos indicaba en el Arduino era descendente. Iba descendiendo, de igual manera su voltaje iba bajando más rápido, se podría decir. Y de igual manera la intensidad del LED ha ido menorando. Entonces, bueno, podemos concluir que al descargar nuestro capacitor, lo que va a aumentar es la corriente y va a disminuir la carga. Del mismo modo va a suceder cuando se carga el capacitor.